Bueno, vamos a orar. Les dije que iba a ser brava. ¿Me oyen a mí? Álvaro, haceme una seña impecable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, en esta hora nosotros nos presentamos ante ti, dándote gracias, dándote, Señor mío, todo el reconocimiento de lo que eres en nuestra vida, Señor mío. Si estamos aquí reunidos, si estamos aquí, Señor mío, en este momento, dejando tantas otras cosas, es porque tu palabra habla en nuestra vida, porque tu presencia para nuestra vida, Señor mío, hace que las cosas sean diferentes. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor, y cada uno de nosotros aquí hoy reunidos ha venido con demanda, Padre, de lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, Señor mío, nos presentamos. Yo, Señor mío, presento cada una de las familias que están reunidas en este momento. Oscar representando su casa, Álvaro y Carmen representando a toda su familia, Juan a toda su familia, Señor mío, aún nosotros, Señor mío, aún yo misma, Padre, bendecimos, Señor mío, este momento y te damos gracias porque tu palabra llega a los hogares, porque tu palabra entra en nuestro corazón. Espíritu Santo poderoso de Dios, te pedimos que en esta hora seas tú el que ministre y hable a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, comenzamos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Yo voy a encender el ventilador. Si ustedes sienten que hace algún eco, me avisan con un dedito, ¿sí? Ahora recién empezó a andar. ¿Sienten que hace alguna vibración o ruido o algo? ¿No? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Jesús y Nicodemo tiene un título. Esta palabra que vamos a compartir hoy, no sé si algunos pudieron seguir, yo sé que algunos estaban con un compromiso el sábado pasado, si pudieron seguir o ver después la reunión que fuimos nosotros, que estaba el apóstol Palavecino, en la cual él compartió la palabra, y uno de los versículos que trató fue acerca de este pasaje. Y realmente ha ministrado a mi vida de una manera que el Señor ha seguido tratándome y no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que Dios trata conmigo. Siempre les comparto esto porque es lo que el Señor hace con sus siervos, ¿verdad? Él nos trata, así como trata tu vida para darte crecimiento, también trata la mía. Y dice así, había un hombre de los fariseos, capítulo 3 versículo 1, vamos hasta el 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Bueno, sabemos que cuando nos está hablando acá, cuando habla de los fariseos, sabemos que eran los religiosos de la época, ¿no? Aquellos con los que Jesús tuvo la mayor confrontación, la más grande confrontación. Él no tuvo problema con otros tan determinados con estos que eran los religiosos, ¿sí? Y este Nicodemo se acerca a Jesús y dice la palabra que era un principal entre los judíos, principal de los fariseos.
Y fue de noche, ya que vaya de noche nos está dando la señal a nosotros de que no quería ser visto, de que iba a hablar con Jesús. Y le dijo, lo reconoce a Jesús como maestro, rabí, le dice, y reconoce las señales y le dice, ¿cómo se dice? ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le dice, de cierto, cuando Jesús decía de cierto, es decir, así, realmente, o sea, remarcaba, realmente, realmente te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vamos entendiendo algo que que Jesús le transmite a este siervo, a este sacerdote, porque decía que era uno de los fariseos, de los principales, y le dice, al que no naciere de nuevo no puede ver. Está haciéndole entender que hay algo que él no está pudiendo ver y que está ante sus ojos, y que la condición para que él lo pueda ver es nacer de nuevo. Y este hombre, en lo natural, le pregunta, pero ¿cómo puede alguien viejo ya, acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto, o sea, verdaderamente, realmente, remarcando, como diciendo, sí, solo sí, ¿viste esa condición en matemáticas? Sí, solo sí. Te digo, que el que no naciere de agua, ahora le hace más amplia la respuesta, y del espíritu no puede entrar. O sea, primero le dice, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, ahora vamos a entender qué significa nacer de nuevo, para que veas el reino. Y después y le dice, es necesario que nacer de agua. El nacer de agua está hablando del bautismo bíblico, del bautismo que Jesús nos enseñó en la palabra. Es ese bautismo, dice, no naciere de agua. Cuando nosotros, conforme a la palabra de Dios, nos bautizamos por nuestra fe, damos ese testimonio público que Dios nos pide que lo hagamos, que demos públicamente ese testimonio de nuestra fe, que las demás personas que están ven que nosotros tenemos esa fe y la confesamos públicamente. Y cuando nosotros, en las aguas, dice, no naciere de las aguas, cuando nosotros somos bautizados en las aguas, nosotros somos sumergidos. Y ahí simboliza un morir a las cosas viejas, un morir a todo lo anterior. Y al salir del agua es un renacer, es un volver a nacer. Simboliza el bautismo y lo que Jesús le está diciendo acá a Nicodemo, lo que Jesús hizo en la cruz. Él fue crucificado, él bajó y después subió. Lo que Jesús hizo en la crucifixión está simbolizado también en el bautismo. O sea que Jesús le explica, es necesario para ver el reino de los cielos, nacer de aguas, primera cosa. Y la segunda dice, ¿dónde estoy acá? Y del espíritu, que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y termina diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este hombre estaba viendo lo natural y lo entendía todo en lo natural. Pero nosotros una vez que creemos en Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y recibimos nosotros al Espíritu Santo de Dios. Y es volver a ser, o sea, volver a nacer, ser nuevas criaturas. Así dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El apóstol cuando compartía esta palabra la trajo hablando un poco de nuestra naturaleza, nuestra forma de ser. Cuando habla aquí morir, está hablando a todo aquello que era en nosotros algo normal, algo natural, hábitos, pensamientos, acciones diferentes, que una vez que nosotros
aceptamos a Jesús como nuestro Señor, esas cosas empiezan a ser transformadas. ¿Por qué? Porque hay algo diferente. Nosotros morimos a lo que éramos para que Jesús viva en nosotros. Ese morir significa renunciar. Ese morir significa ser transformados a través de su palabra a esa nueva criatura que dice el Señor que somos. ¿Qué significa? Cuando el apóstol, yo te estaba diciendo, compartió esto, decía que nosotros, hizo una broma diciendo, nosotros creemos en la resurrección, pero no estaba hablando, dice, no la resurrección de Jesús, sino la nuestra. Porque nosotros se supone que hay cosas a las que vamos muriendo, pero de vez en cuando las resucitamos. O sea, cuando te enojas, cuando las cosas no te salen como te tienen que salir, cuando tenés que solucionar un problema y echas mano a toda tu capacidad y a todo lo que tenés por conocimiento en vez de ir al Señor. Entonces, él contaba, ¿no? De su carácter, de cómo era y que, bueno, que ante una situación él siempre se enojaba y reaccionaba y actuaba de una manera, pero ahora dice, ya no, porque eso se supone que muere, que yo lo desecho de mi vida. Y esa es la parte en la cual está hablando Jesús de ver el reino de Dios. Que se vea el reino de Dios en vos y en mí significa que debemos manifestar lo que el reino de Dios es. Si yo condujera hoy como conducía hace unos años, yo no estaría manifestando esos cambios, esa renovación, esa transformación que Dios pide en nuestra vida, sino que estaría manifestando la vieja Viviana, la antigua naturaleza, ¿no? Entonces, hay una necesidad de algo aquí, hay algo que se refleja, porque ¿cómo nosotros podemos morir a esas cosas? ¿Cómo podemos, mejor dicho, nosotros nacer en el espíritu? Y para nacer, dice el espíritu, y de nacer del espíritu, dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Se supone, se entiende que nosotros somos espirituales y que nuestra vida empieza a estar regida por el espíritu, por lo espiritual. Si yo tengo manifestaciones de la carne, sigo siendo el que siempre fui, pero estamos hablando de que tiene que haber un nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tiene que haber un nacer de una confesión pública, tiene que haber un nacer de las aguas, tiene que haber un nacer del Espíritu para que yo entre en el reino de Dios. Si hablamos de entrar en el reino de Dios, estamos hablando de la vida eterna. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta palabra, a mí me pasó que cuando él la soltó, yo estaba escuchando la oración, todo bárbaro, toda la prédica, pero empecé a batallar con algo dentro de mí. Algo dentro de mí estaba haciendo batalla, un pensamiento, algo que me molestaba. Pero cuando yo recibí esta palabra, la escuché, enseguida tuve la, se me reveló lo que tenía que hacer con lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando dentro de mí en ese momento, un pensamiento, algo que me quería distraer, algo que está ahí, algo que yo sé que he batallado durante muchísimos años de mi vida. ¿Mm? Y son cosas que quizás cada uno de nosotros es consciente o no de que batalla con pensamientos, con sentimientos, con... Y cuando escuché esta palabra, dije, entonces lo que yo tengo que hacer es enterrar a eso que está allí asomándose, que pertenece a mi vieja naturaleza, que pertenece a la carne. Nosotros podemos identificar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. A la carne no le gustan las cosas del espíritu. Y cuando hablo de la carne, hablo de nuestra manera de ser. Nosotros tenemos una naturaleza caída que es nuestra carne. Pero estamos hablando entonces de que el Señor nos lleva a que debemos ser espirituales y vivir como espirituales. Y eso implica algo, implica que yo tenga que matar y enterrar a la vieja Viviana en hábitos, costumbres, pensamientos, eh,
actitudes que ya no agradan a Dios y que tampoco dan ese testimonio en mi vida de lo que Dios está haciendo en mí. Entonces, cuando yo me confronté con eso, dije, listo, la entierro. Te entierro pensamiento que no va conmigo o esa condición. Personas que a veces donde estamos nos sentimos influenciados por el ambiente o por personas y se agitan cosas dentro de vos y vos decís, ¿qué me pasa? Pero me acuerdo que yo siempre pasé por cosas, bueno, todas esas características que aún permanecen en nosotros o condiciones las tenemos que llevar al Señor, despojarnos de ellas para que Él pueda darnos esa nueva, podamos vivir esa nueva naturaleza. Entonces dije, listo, la entierro a esto, y fue así. Y empecé a sentir la libertad de decir, yo tengo la posibilidad de tomar las decisiones ante situaciones que ya no deben permanecer en mí. Entonces, esos hábitos de la carne, esos pensamientos, esos sentimientos que te decía, quizás te han acompañado toda la vida y has batallado con ellos o los has soportado, los has llevado. Eso antes le dábamos lugar, pero ahora Dios nos empieza a confrontar con su palabra que debemos quitarnos esas cosas. Ya no puedo pensar esto. Y vos mismo pensás, si yo no puedo obrar así ante una situación de X, yo no puedo responder de esta manera como lo hubiera hecho. Yo tengo entonces que darme cuenta que a que esas cosas ya no le puedo dar lugar y decirle, Señor, ayúdame, no, Señor, matarlos, enterrarlos, como te decía, morir a esa vieja, ¿sí? Pero, ¿para qué? Para que viva lo que es del Espíritu. Pero ¿y cómo entonces? ¿Cómo? Y en esta batalla me encontraba, Señor, está bien, en ese momento yo pude y lo hice, pero en otra situación volvió a venir. Y en otra situación vino otra cosa que yo sé que no son agradables a ti, que tú no las apruebas. En ese batallar vino la palabra que está en Efesios 4, 20 y algo, ya te digo, Efesios 4, 22 al 24, y te voy a leer. Dice así, si en verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y era de eso lo que yo te hablaba. Nuestro corazón es engañoso y solamente a través de la luz de la palabra de Dios nosotros podemos tener el entendimiento de que hay cosas que quizás dábamos porque está bien o bueno, son así, y a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento, nosotros podemos darnos cuenta que ya no, que nosotros estábamos viciados conforme a deseos engañosos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces dice acá en el versículo 22, te lo repito, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de la manera de vivir que teníamos antes de tener el conocimiento de Cristo, antes de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Quizás vivimos con principios, con morales y valores, pero ser buena persona no te hace salvo. Somos salvos mediante nuestra fe en Cristo. Y como nos está diciendo la palabra aquí, que debemos nacer de nuevo, o sea que hay cosas que se tienen que morir en nosotros. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de la vieja mujer, agrego yo, que no es que lo agregue, lo explico, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y mira lo que dice acá en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí está la llave, la salida. Nosotros tenemos, a ver, un conocimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos han venido de una manera, ¿m? Que aprendimos, que nos enseñaron, con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. O sea, debemos traer algo nuevo a nuestra mente para poder ser renovados, para poder vestirnos conforme a la nueva persona, al nuevo hombre, a la nueva mujer que somos creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Viste cuando, me venía esto a la cabeza, viste cuando vos renovás tu placar, que sacás ropa que ya no te sirve, ropa que ya no usás, viste, vas sacando cosas que tenías guardadas allí, pero que hoy en día ya decís, tengo que renovar, y las empezás a sacar, y traes cosas nuevas. Si vos traes cosas nuevas y seguís dejando las que ya no usás, te ocupan espacio, molestan, ¿verdad? Están haciendo, como digamos, eh, entorpeciéndote allí, están restándote espacio. Entonces, al renovarnos, nosotros sacamos la ropa vieja, la ropa que ya no nos sirve, la ropa que ya no va contigo. Y pones ropa que adecuada y que va contigo para este tiempo. Así es conforme al ejemplo que te estoy dando, la palabra de Dios. Había cosas que antes nosotros las hacíamos, las pensábamos, las sentíamos y estaban conforme a todo, estaban bien. Pero hoy a la luz de la palabra entendemos que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y aquí en la carta a los de Éfeso, el apóstol Pablo está mostrando la necesidad que hay en nosotros de mantener nuestra mente y nuestro espíritu enfocados en Dios, en cómo en renovar a través de su palabra. El apóstol cuando les está diciendo esto, le está diciendo esto a los cristianos, a aquellos que están convertidos al Señor, aquellos que tienen su fe y que son salvos, pero había algo que tenían que hacer. Y es a lo que está instando el apóstol Pablo en estos pasajes, en Efesios 4, está instando a eso, a renovar, a que es necesario renovar nuestra mente. ¿Y cómo es estando enfocados en Dios, nuestra mente y nuestro espíritu? ¿Para qué? Para poder experimentar las cosas que Dios tiene para nosotros, para poder experimentar esta verdad que habla la palabra. ¿Se entiende? Si vamos a Romanos 12, no lo busques, pero dice, no sé si yo lo tengo acá, que lo he buscado. A ver, acá, no. Romanos dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea que debemos renovar nuestra mente para ser transformados y comprobar. ¿Viste cuando vos comprás algo y decís, comprobado, lo probé, está probado, realmente da la utilidad para que me la vendieron? Comprobamos nosotros que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida y nos transforma cuando nosotros renovamos nuestra mente. No se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se conformen a todas las cosas que vemos que nos rodean, porque la palabra de Dios tiene luz para nosotros. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Se va entendiendo? Es necesario entonces que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Para qué?
para ser transformados, para despojarnos del viejo hombre, para despojarnos, para que mueran, para que enterremos, para que no volvamos a resucitar el mal carácter, a resucitar la incredulidad, a resucitar malos hábitos, ¿sí? Entonces, hay cosas que ya no van bien con nosotros. Así como hay ropas que ya no son tu talle, hay cosas que ya no van bien con nosotros. No va bien que Viviana no conduzca con prudencia, con paciencia, con aplomo, con... ¿Se entiende? Yo traigo siempre este ejemplo porque fue en las cosas en las que más fui reactiva. ¿Por qué? Porque por ser mujer, generalmente padeces situaciones injustas y yo era muy reactiva. Y aún a veces tengo que decirle, soy, muérete, y enterrar ahí, ¿tá? La que quiere saltar. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios, porque pierdo yo, porque necesito morir a esas cosas que ya entendí. Ahora yo ya sé que no son buenas si yo, para mi vida, ¿sí? Así que ser transformados. Y bueno, y leyendo la palabra de Dios ante todo esto que te estoy compartiendo, ¿no? Buscando en su palabra la salida a esas cosas que te manifesté, que son o pensamientos o sentimientos o actitudes que todavía están y deben ser removidos, deben ser quitados. Y quitados y que no resuciten más. Encontré una respuesta, una respuesta que fue de gran liberación y te la quiero compartir. Estas cosas, removerlas hoy porque sabés que ya no deben estar. Vos sabrás cuáles son en ti, como cada uno, y yo cuáles son en mí esas cosas que tienen que ser removidas porque ya yo sé que no deben estar, que no deben permanecer porque a Él no le agradan. Y te son estorbo, no son estorbo a nosotros cuando queremos acercarnos al Señor. Te explico, hay situaciones que se presentan y nosotros tenemos la posibilidad de resolverlas de dos maneras. Conforme a mi vieja manera, conforme a mi carácter, conforme a lo que el mundo dice, o conforme a lo que el Señor, a través de su Espíritu, nos imparte. Entonces encontré, leyendo la palabra de Dios, buscando salida y respuesta a situaciones que ya no quiero que permanezcan más en mi interior. Y fui a la palabra en el Nuevo Testamento, a la carta Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera de Juan no es el Evangelio de Juan, está casi al final. Si alguien la quiere buscar, yo lo espero. Me gustaría que la busquen los que puedan. La Primera de Juan, en mi Biblia está por la página 1534. Está la carta, a ver dónde está. Está la carta Primera de Pedro, está Segunda de Pedro, a ver. Sí, Segunda de Pedro, y después viene la primer carta de Juan el Apóstol. Si alguien la encuentra, me hace señal. ¿La tienen? Bien. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Mirá lo que dice la palabra de Dios. La verdad que Él es bueno. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Un mal pensamiento, un sentimiento feo,
una mala acción, una mala actitud, no es aprobada, no es agradable al Señor. Y nos lleva a actuar de manera inadecuada. Y nos lleva a que nuestro corazón se endurezca, a que nuestro corazón manifieste de frutos no del espíritu, sino frutos de la carne. Tenemos que ver bien cómo responde nuestro corazón a diferentes situaciones. Y estoy hablando de mi corazón. En mi corazón brotaron cosas feas, frustraciones, por frustraciones, enojos, eh, deseos, vamos a hablar claro, quizás celos por ciertas cosas, o hasta envidia por diferentes situaciones, por frustraciones pasadas. Y pude ver que había un mover dentro de mi corazón en el cual yo dije, esto no está bien. Y eso empieza a contaminarnos todo. Entonces, cuando vos detectás cosas que ya no deberían estar en nosotros, pero que, como decíamos, resucitan, o están allí, nosotros debemos ir a ese lugar secreto, ¿te acordás? Donde está el Padre y confesar nuestros pecados, confesar esas cosas que están allí estorbando nuestro corazón y no nos están permitiendo vivir lo que la verdad dice, lo que la palabra dice. Entonces, de esa manera, cuando yo me doy cuenta de que hay cosas que no están bien y que debo ser renovada en el espíritu de mi mente, porque mi mente está pensando como la vieja Viviana, mi corazón se está moviendo de una manera inadecuada. Entonces yo voy a lo secreto, allí donde Él está, y eso que huele feo, eso que te arrepentís. Pues sí, Señor, yo me arrepiento, porque yo sé que a ti no te agradan ni los celos, ni la envidia, ni las disensiones, ni las... Dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Caín aborreció a su hermano y lo mató. Así habla la palabra de Dios. No te estoy exagerando yo nada. Y mi función es traer luz, así como el Señor me la trae a mí, a tu vida, y impartir lo que el Señor dice. Cuando hay algo así en nosotros, debemos confesar nuestro pecado. Y Él dice acá, este versículo fue impresionante, y Él que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si ha habido maldad provocada por las circunstancias, traída en una situación en que no la pudiste manejar o es algo recurrente todavía. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar si nosotros confesamos. Ir a ese lugar íntimo, ir al lugar secreto, ¿se acordás? Donde Él está, entrar en tu aposento, cerrar la puerta y allí en lo secreto que tu Padre está, hablar con Él. Señor, esto huele feo y yo me arrepiento, yo no lo quiero. Eso que sentí, ya no lo quiero. Esta forma de pensar, ya no la quiero. Yo muero a esto, a este mal hábito, a esta costumbre. Y lo enterrás, se lo entregás al Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Yo me despojo del viejo hombre, como decía allí en Efesios 4:23. Dice la palabra que Él nos perdona. ¿Te das cuenta que a veces nosotros batallamos y estamos arrastrando situaciones desde hace muchísimos años, a veces desde la niñez? Porque no vamos y las confesamos a Él. Y si hay algo que provoca cosas que sabes que no están bien, Él nos limpia. Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Yo entendía que este limpiar, yo lo viví, no voy a decir en carne propia, en el espíritu, lo viví en experiencia, cuando pasé por esta palabra y el Señor, a través del entendimiento de esta palabra, me permitió ser realmente libre y encima limpiarme. Y sabes que entendía limpiarnos de toda maldad, porque cuando estas cosas
aparecen, cuando aún parece que hubiera ciertos vestigios de la carne, de esas cosas, viste que quedan como, o como feo olor, o como que queda, viste, algo ahí, rastros de esas cosas, pero dice que, de la carne, pero dice que Él los perdona, y si hay algo vivo aún de eso que tenía feo olor, de esa suciedad o de esa aflicción, hay muchos que vivimos en aflicción de espíritu. Dice que el Señor la limpia. Él nos limpia de toda maldad. Wow. Maldad que viene en nosotros de nuestra naturaleza caída. No porque queramos ser malos o buenos. Hay cosas que están en nuestra naturaleza. Pero mirá lo que dice dos versículos anteriores en este mismo capítulo. Mirá lo que dice. Te voy a leer desde el versículo 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Acá el apóstol Juan está hablando, ¿verdad? Y diciendo el mensaje que él estaban dando. Les anunciamos que Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Dios y se lo anunciamos a ustedes. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que primero que nada nos está diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios, nosotros y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros, mira lo que dice acá, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 te decía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros somos pecadores. Nuestra naturaleza caída nos hace pecadores, pero Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y en el versículo 7 te dice, si andamos en luz, si andamos en Cristo, si andamos en su palabra, si andamos enfocados y nos renovamos y estamos viviendo conforme a su palabra, dices, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, somos pecadores, pero tenemos comunión y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la gran diferencia entre tú, yo y el vecino de enfrente que quizás no conoce a Cristo. Que nosotros no es que somos perfectos, ni que no vamos a pecar. Nosotros somos pecadores, pero andamos en luz. Andamos y Él está en la luz. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, y la sangre de Cristo, ¿sabes qué es lo que a nosotros nos permite vivir de una manera diferente? La sangre de Jesús derramada en la cruz, que tú crees y yo creo que Él derramó por ti y por mí, y nos limpia y nos perdona de todo pecado en que nosotros estemos incurriendo. No podemos decir que no somos pecadores porque le hacemos mentirosos a Él, dice la palabra. Si andamos en luz, si andamos en Cristo, es con Cristo. El Salmo 119, 105, yo te lo leo si querés.
lo tengo marcado, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Entendés? Habla de andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Andamos en luz, porque su palabra es la que nos ilumina el camino, su palabra es la que nos renueva, su palabra es la que nos transforma, su palabra es la que nos limpia. ¿Y dónde? En nuestra mente. ¿Por dónde entra a nuestra mente? Renueva nuestra mente. Somos renovados en el espíritu de nuestra mente y todo nuestro ser revela, refleja, testifica del reino de Dios en mi vida. Por eso te decía aquí, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, hacemos las cosas diferentes, cristiano, mira, cristiano, pero fuma, se va de parranda, anda para aquí y para allá en cosas, hace apuestas, no traiciona. ¿Qué testimonio da? Y yo no te digo que sea para afuera nada más. Estamos hablando de robar la mente, estamos hablando desde dentro para afuera. Lo que se manifiesta afuera viene de dentro. ¿Se entiende? Entonces, el andar en luz, su palabra es lumbrera a mi camino. Su palabra, dice acá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Andando en la luz. Si andamos en luz, si andamos en Él, si estamos en Cristo, entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo. En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice en Primera de Corintios, a ver, yo me lo anoté por acá, Segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se entiende todo esto? Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra en Juan. Así le dijo el Señor, el que no naciere de nuevo. Yo les compartí hoy una adoración que también la escuchamos en la reunión con el apóstol, y esa adoración es muy gráfica de lo que les estoy diciendo. No es necesario, dice, no basta con cantar, no basta con decir, no basta con querer hacer. Dice, es necesario morir, es necesario renunciar a cosas, es necesario que seamos transformados, que comprobemos la buena, agradable voluntad de Dios a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y todo esto nos lleva a conocerle a Él, y le conocemos a través de su palabra. Para ir cerrando, te voy a leer algo que está en el Antiguo Testamento, si lo quieren buscar en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Moisés habló de 3 leyes en 3 momentos, y esta sería la segunda. Y hablamos de que es necesario nacer de nuevo, es necesario entonces tomar decisiones, elecciones. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20. Esto es para ir cerrando el mensaje. ¿Lo tienen? Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras
para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testimonio hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hace unos días yo compartí un versículo que está en Filipenses 1:21 que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A través de lo que hemos visto hoy, todos los pasajes que hemos comprobado, que hemos compartido, perdón, y este cierre que te estoy trayendo, que me puso el Señor, es entender que Dios hoy, como dice acá, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy Dios a través de su palabra nos ha dado la clara señal que si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, que si nosotros queremos esa vida que tiene Cristo para nosotros aquí en la tierra y en la eternidad, es necesario que escojamos de qué manera nosotros queremos vivir. Acá lo dice después en el 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. Hoy Dios nos pone delante a nosotros el camino de la vida y la bendición o de la muerte y maldición. Escoge. ¿Qué significa? Es necesario que yo muera, mengüe a muchas cosas que pertenecen aún a la vieja criatura, para que entonces podamos, que nos despojemos, para que entonces nosotros podamos vivir, recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es necesario morir a todas esas cosas que aún se mantienen vivas en nosotros para que entonces nosotros podamos comprobar la buena y agradable voluntad de Dios para nuestra vida, para que entonces nosotros podamos vivir la verdad que está escrita en su palabra. Amén. No es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. Decía, y cierro, lo que decía Juan 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Somos espirituales. Si bien estamos todavía en este envase, nosotros sabemos que Dios tiene promesas para nuestra vida y para nuestra descendencia, como decía allí en Deuteronomio. Vivas tú y tu descendencia. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él sigue hablando a nuestra vida, ¿sí? Y sabemos, y el Señor más que nadie, que somos débiles, que nuestra carne es débil, pero en esa debilidad, dice la palabra de Dios, que Él se hace fuerte. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Eso significa que si Él es espíritu y se fortalece el espíritu en nosotros, nuestra carne mengua. Nuestra carne no tiene la fuerza que quizás tuvo en algún momento. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú hablas a nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga tratando, que nos ministre, Señor mío, y en esas áreas de nuestra vida que aún, Señor mío, no hayamos podido rendirlas a ti. En aquellas áreas en las cuales aún, Señor mío, no hayamos podido confesar
esos pecados, Señor mío, que pueden estar muy arraigados y que ya formen parte de nuestra vida, Señor. Pero hoy tú traes luz, porque tú eres luz y nosotros, Señor mío, elegimos andar en luz. Y te pedimos, Señor mío, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que sigas obrando en nosotros. Sabemos que tú eres fiel, dice tu palabra, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por mis hermanos y por todos aquellos que alcancen, Señor mío, a oír este mensaje, Señor mío, que podamos ir a ese lugar donde tú estás en lo íntimo, Señor, y confesarte y arrepentirnos, Señor mío, y ser libres, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra hoy nos libra de toda culpa y de toda condenación que quizás el enemigo nos quiso tener allí retenidos y sometidos, Señor mío. Tú eres luz y traes luz, Señor, a nuestra vida, a nuestra alma y a todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús, lámpara es a nuestros pies tu palabra. Podemos andar, Señor mío, y lumbrera nuestro camino. Señor, podemos caminar en luz, podemos andar en luz conforme a tu palabra. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, guárdalos, Señor mío, de toda acechanza, de todo mal, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.